Bienvenidos a otro episodio de Baño Adentro. Yo soy Leo Ruiz y hoy estoy acompañado, como siempre, de mi compañera Carolina Valdés. Y hoy tenemos un tema bastante interesante, importante y de temporada, que es sobre los fraudes inmobiliarios en la República Dominicana y cómo evitarlos. Así es, Leo. Bienvenidos. Queremos informar y educar, como es nuestro objetivo siempre, y orientar a nuestros clientes. Y hoy tenemos un tema, como ya dijo el señor Leo, súper importante. Y para dar una mejor información y una información clara y de primera mano, tenemos al experto en el área, nuestro abogado de confianza, el señor Darwin. Bueno, gracias por recibirme por una segunda ocasión aquí en este podcast. Gracias a ti por salvarnos. Se siente en casa, se siente en casa. Bienvenido. Así es. Entonces, Darwin, para empezar de manera directa, ¿verdad? Sí, claro, porque eso fue que él vino. Claro. No, porque está todo bien el perrito, todo bien en casa. Todo bien, no hay mascotas. No hay filtración. Okay. No hay filtración. No hay nada que hablar. Y el baño está adentro. El baño está adentro el baño. Siempre adentro. Entonces, tengo aquí mi notita, tú sabes. Dale, para empezar, Darwin, ¿podrías explicarnos cuáles son los tipos más comunes de fraudes inmobiliarios que están afectando ahora mismo a los inversionistas extranjeros? Bueno, cuando hablamos de fraude, obviamente, y aterrizándolo al sector inmobiliario, el primero que me viene a la cabeza y el que se ve más frecuente es cuando alguien obviamente está vendiendo, alquilando o usurpando una propiedad que no le corresponde. Por ende, cuando yo defino fraude, lo primero que pienso es en alguien que está intentando beneficiarse de algo que no es de su propiedad. Ok. Entonces, obviamente, se da mucho en temas no solamente de apartamentos, sino de terrenos. Es más común porque en el terreno quizás no hay una posesión física y es a veces más difícil a menos que tú tengas el conocimiento de revisar esa documentación, de tú saber si la persona es o no el dueño de esa propiedad. Ok, sí, porque se dan muchos casos que no es el titular el que está vendiendo. Exactamente. Exacto. Exactamente. O alquilando. Y con título, ¿eh? Exactamente. Y con título. Exactamente. Que es donde entra el papel de Darwin de verificar si ese título es legítimo. Claro. No, toda persona que pretenda comprar o alquilar o que esté interesado en adquirir algún inmueble o un derecho sobre un inmueble, lo primero que debe hacer, claro, es acompañarse primero de un asesor inmobiliario, o sea, una compañía como Urban, de la cual me consta que hace su depuración, pero en segundo plano, y no menos importante, de un abogado especialista en el área, no solamente que sea abogado, que pueda comprobar la legitimidad de los derechos que esa persona dice puede que sea el propietario o el apoderado. Porque si usted no es el propietario, pero está debidamente apoderado, usted puede, obviamente, disponer de esa venta o de ese alquiler. Tiene un poder para poder fraudar. Sí, por eso. Y se da mucho el tema de que hay personas que se hacen apoderados fraudulentamente de propiedades donde no han sido debidamente apoderados. Wow. Ahí viene, eso me surge otra pregunta y es, ¿qué señales o alertas un inversionista debe como mirar y andar a buscar para detectar si hay un posible fraude en cualquiera de las negociaciones? No solo alquileres, sino compra de terrenos o compra de propiedades, o porque el fraude realmente abarca todo. Mira, el primer red flag que yo veo cuando yo estoy representando a un comprador, dígase inversionista es comprador, es la falta de interés de mostrar la documentación pertinente. Desde que yo veo que el abogado o el supuesto propietario, supuesto vendedor, dice, no, es que el título, hasta que yo no tenga algo firmado, yo no te puedo dar copia. Hoy en día, por suerte, ya los medios en la jurisdicción inmobiliaria, el tú tener una copia de un título no te hace propietario. El tú tener copia o información de un inmueble no te permite a ti usurpar ese derecho. Entonces, cuando yo oigo abogados, ya sea por desconocimiento o por fraude, que no te quieren enseñar la copia del certificado, no te quieren entregar una certificación de estado jurídico, no te quieren entregar una certificación de IPI, no te quieren ni siquiera dar la información del inmueble, dígase las coordenadas,
Porque una cosa es la dirección física. El tú decir, mira esta casa bellísima en la Luis F. Tomén. Ok, pero el título no te lo puedo dar. Ok, pero Ya, dime una la alerta. designación catastral. Es una alerta clara. Claro. Por eso lo voy... No, y hasta se sienten molestos de que uno pregunte por esos documentos. Sí, claro, Exactamente. porque saben que tienen una falta. Y en el peor de los casos, hasta la información. Yo he tenido casos donde el abogado de la otra parte no me quiere ni siquiera dar información y yo, como asesor jurídico inmobiliario, obviamente a mi cliente le digo, hasta que no me den la información para yo poder corroborarla, hasta que no me den documentación para yo poder verificarla, tú no puedes ni firmar ni dar un centavo. O sea, Ok, ok. Es asegurando la inversión. Aplica también como para propietarios vendedores de propiedades listas, como para constructoras, Todo inmueble propietarios de registrado. terreno, todo. Y entiendo que estamos hablando aquí de inmuebles registrados, para no entrar en tecnicismo, de los inmuebles que no están registrados, dígase, no deslindados, debe tener algún documento jurídico que avale la propiedad y el propietario. No, el tema de deslinde, Cualquier como cosa ya lo tiene que ver. sabemos, es Sí. un tema que requiere 3 podcasts por lo Tres, menos. porque la carta, Constancia. la carta constancia y el título. Exacto. Ya yo Hay que aprendí aplicar. que uno rosado y el otro es azul. Ya yo voy. Pero va más allá de allá. Ok. Sí, pero para nosotros, que es muy importante Claro. saber detectar Claro. Exacto. estos... Conocer Claro, las herramientas. exacto. Y saber cuál es la limitación de cada documento. Ok. Porque como yo Exacto. siempre le digo a mis clientes, tanto una carta constancia como un certificado de título deslindado otorgan un derecho de propiedad. Pero Exacto. cada uno tiene Uno un depende alcance. del otro y uno un depende alcance. del otro. Ok. Exacto. Entonces, por ejemplo, sabemos que la ley 108-5, que es la ley de registro inmobiliario, ¿cómo esta ley protege a los inversionistas de fraudes? La ley tiene muchas disposiciones y más que otorgar cómo protegerlos, le otorga uno de los principios que es el de la publicidad. Publicidad. La publicidad quiere decir que todo derecho registrado, como bien iniciamos la conversación, debe poder ser investigado por los terceros. Ok. Ok, o sea que esos registros son de acceso público. Claro. Por Ahora, eso, yo puedo ir a verificar a registro de Sin títulos. tener ni necesitar una autorización de ya sea el propietario, Exactamente. constructor y todo. Ok. ya de ahí a obtener cierta documentación, sí, y o para poder ustedes tener la información de llegar a la información de esa propiedad, ya ahí sí entra la persona del abogado o del asesor inmobiliario. Ok. 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 ¿Y qué otras leyes regulan esta seguridad que puede sentir el inversionista para Bueno, cubrirse de los a nivel fraudes? legal es como dijo Leo, de por sí el sector inmobiliario es una jurisdicción especial. Y por ser una jurisdicción especial, tiene una ley especial que abarca todo lo que tenga que ver con lo inmobiliario. Ya. Ya de ahí entonces parten regulaciones y decretos que más que cuidar a los ciudadanos de fraudes, a los ciudadanos no, a cualquier interesado, Exacto. a cualquier interesado, más que protegerlo de fraude, provee las herramientas para que evitar. uno pueda investigar y no verse expuesto a caer en un fraude. Ok, o sea que las herramientas están ahí. Están ahí. Es solamente utilizarlas por Claro. los canales debidos, ya sea un especialista serio en el área Exacto. y un abogado especialista en la rama, porque Claro. es importante Claro. Claro. que se entienda de una vez por todas. El derecho es como la medicina. Ahí está, él me va a corregir. Si yo digo algo que no es, él me lo va a decir. Estás en lo Es correcto. como la medicina. Hay ramas. Claro. Que su sobrino se graduó de derecho y usted quiere hacerlo trabajar. Qué bueno, Claro. pero no es aquí. Lo que No pasa- es No ahí. no todo el que es psicólogo puede ser sexólogo. Para eso se requiere una especialidad. Para exacto. No todo el que estudia administración puede quizás trabajar algo de marketing, aunque en la universidad te den marketing. Pero tú viste por qué ejemplo él se fue primero. Tú no eres Psicólogo, sí, porque esa es mi segunda Nosotros carrera. Estamos serios. Yo soy psicólogo. Estamos en serio. Es ex- Sí. No, estamos serios. Y si bien acabamos de decir o aclarar que el sector inmobiliario es una rama especial y por ende tiene una ley especial, la inversión inmobiliaria toca varias áreas porque está el tema impositivo,
está el tema societario, en caso de que la propiedad esté a nombre de una empresa. Está el tema de jurídico, que es donde entran varias instituciones, como el Tribunal de Tierra, catastro, mensuras catastrales, que no es lo mismo, registro de títulos y todas sus dependencias. Y hay situaciones donde no vamos a entrar en el tema de invasiones, pero ¿qué es lo que estamos hablando? Una invasión que inmobiliaria, y ahí entra entonces la parte penal, Sí, donde entra cierto. también inclusive la mano de la Policía Nacional como auxiliar de la justicia. Entonces, si bien el sector inmobiliario es una rama especial y por ende tiene una ley especial, al momento de tú hacer una investigación sobre un inmueble, acabo de tocar varias instituciones que son, Exacto. dependiendo la extensión de la negociación y la extensión del inmueble, entonces usted va a tener que tocar una puerta Hola. u 8 puertas. Ok. Y eso lo sabe un abogado especialista. Obviamente. La gente dirá, ¿y por qué que ella insiste? No, es que, Es que sí. hay que insistir, Hay que obviamente. insistir. O sea, yo confío en mi abogado. Es su abogado especialista en el área. Claro. Puede entorpecer la negociación y crear el fraude. Cada jurisdicción, estamos hablando ya, me voy a extender un poco solo por un minuto. Cada jurisdicción jurídica tiene su especialidad, como bien tú dices. Ok. Y yo como abogado, yo manejo varias áreas, pero las áreas que yo no manejo, yo simplemente, en mi oficina tratamos varias especialidades. Pero yo particularmente, Darwin Rosario, no puedo ser el mega abogado penalista, el mega abogado civilista, el mega abogado en temas de familia. Entonces, ¿por qué? Porque cada jurisdicción tiene tantas puertas, como acabo de mencionar. Puede Exacto. ser una, pueden ser 8. Pero en el inmobiliario la gente cree que yendo a registro, viendo el título y pidiendo una certificación de cargas y gravámenes es suficiente Sí. para usted invertir. Confirmo. Y lamentablemente yo, que veo son los potenciales y los problemas, te puedo decir que hay más de una situación que se te puede dar cuando tú no haces la debida diligencia de una investigación inmobiliaria. Yo Ok. confirmo, él es como la mamá ansiosa. O sea, el carajito no se subió en el mueble. Ya él vio que el carajito se va a caer del mueble. O está la posibilidad de que se caiga. De que se caiga. Ya él vio que en la mente el niño con la mirada pudo pensar en subirse en el mueble. Él es el abogado ansioso. No, porque te voy a decir la verdad. Nosotros como asesores inmobiliarios, aunque hacemos nuestra debida diligencia e investigamos cuáles son los proyectos, obviamente, que cumplen con los parámetros, Claro. pero también hay una parte de nosotros que quiere cumplir ese sueño de ese cliente y está Sí. montado en el sueño de vamos a conseguir esa vivienda. Sí, Pero quizás perdemos de vista el problema. claro. Sí, no, Y Darwin está siempre viendo, pero el problema es... Potencial. Pero cuando ven el problema, Exacto. pero si viene el Si viene el problema, problema. entonces... A mí hay una parte que me gusta mucho de cuando un abogado experto analiza un contrato. Hay una palabra que a mí me gusta. Y yo creo que basada en esa palabra es que se hacen buenas negociaciones. Y es, no veo mala intención en el contrato. Claro. Cuando yo veo que alguien me dice, no, alguien no, un abogado experto. Sí, lo voy a repetir en entrevista. Me dice, hay que corregir esto, esto y esto, pero en teoría no veo mala intención. Eso es una constructora con la que a mí me gusta trabajar. Claro. Claro. Bueno, cuando yo reviso alguna documentación, cuando digo documentación no me refiero a una certificación ni a ningún documento emitido por una institución, sino un contrato o un documento elaborado por un abogado o por la contraparte. Ujú. Yo siempre digo que leyendo el documento, yo me imagino quién lo escribió. Ok. Y por ende, Exacto. al imaginarme quién lo escribió, puedo anticipar la intención. Exacto. Bueno, y recientemente ha habido casos de fraudes que han escalado bastante alto y hay personas presas por eso. Sí. ¿Qué medidas se están tomando legalmente actualmente que tú conozcas para evitar este tipo de fraude, sobre todo a los inversionistas extranjeros, que son los que más ahora mismo... Que queremos proteger, Que queremos al igual proteger. que a los locales. Bueno, Exactamente. ahí voy a abundar un poco en lo que ya mencioné. Más que el gobierno tomar medidas, las medidas que se están tomando con esos ejemplos que tú acabas de decir son las medidas ya penales, cuando la justicia acciona contra las personas, pero ya ahí el daño está hecho. Exacto. Si hablamos de un tema preventivo, eso inicia desde el asesor inmobiliario. Fíjate que Exacto. ustedes, como compañía, como empresa, depuran
y no trabajan con todas las constructoras, No. porque me consta. Entonces, fuera de tú decir el inmueble está en orden, si ustedes saben que una constructora que ya ha tenido mala fama, que ha tenido mala práctica, independientemente de ustedes se atrevan a hacer negocios con ese proyecto en particular, ustedes van a tener obviamente que tomar medidas previas de investigación Claro. para saber que tanto el inmueble como la contratación, el acuerdo de venta está en orden. Exacto. Yo siempre digo que soy en eso un mal abogado porque en vez de desear el litigio y el pleito, que obviamente es más caro para el cliente, yo prefiero que el cliente me contacte a mí para la revisión Para prevenir. del contrato. Ujú. Porque en los acuerdos yo soy uno que digo, yo soy pro venta, pero la venta tiene que ser equitativa. Claro. Claro. Las obligaciones tienen que ser equitativas. En un contrato deben ganar. Exacto. Y también las penalidades, porque obviamente mira, los elementos de un contrato de venta puro y simple, usted puede hacer un contrato de 3 páginas o de 12 páginas, pero los elementos que definen un contrato, ya sea de promesa o de venta definitiva, ya están establecidos por la misma ley. Cuando dicen partes intervinientes, eso es comprador y vendedor, Claro. singular o plural. Inmueble identificado, deslindado o no deslindado, terreno o apartamento, o sea, pero un inmueble, precio de venta acordado y forma de pago establecida. Exacto. Y en esa forma de pago establecida, ahí se divide en el si es promesa o si es definitivo. Si es definitivo, debe haber un descargo por ese pago de ese precio de compraventa total. Y luego, con ese descargo del vendedor, la autorización a que se traspase ese derecho a favor del comprador. Exacto. Yo te acabo de decir 5 elementos que yo te lo puedo poner dependiendo la negociación, porque yo puedo vender, si fuera vendedor, 4 inmuebles, 4 solares uno al lado del otro, o 4 apartamentos del mismo edificio. Y yo te aseguro que un contrato no va a tener que ver nada con el otro fuera de esos 5 elementos que yo te acabo de decir. Ok. Porque cada negociación tiene sus lineamientos. Y faltó uno. ¿Cuál? El que a mí me gusta. ¿Cuál? El que a mí me gusta en los contratos para mis clientes. ¿Cuál? Penalidades equilibradas. Sí, claro. Yo pago, tú pagas. Claro, Yo fallo y pago, tú fallas y claro, pagas. claro, claro. Esa para mí es, Sí, claro. cuando yo leo un contrato y veo eso, digo, Sin eso es un embargo, contrato. ese es uno de mis mayores batallas. Pero mayores logros. Sí, hasta Sí. ahora puedo decir que he logrado, hasta ahora, que los vendedores, y en este caso no estoy hablando de particulares, sino de desarrolladores, constructoras, logren entender y llegar a una media en cuanto al tema de aceptar una penalidad a falta de. ¿Y a falta de qué? Que yo acabo de decir, el vendedor, ¿cuál es la obligación que tiene el vendedor? Entregar. Entregar. Ujú. Entonces yo veo mucho, veo a menudo, donde el vendedor, cuando se trata de proyectos, penaliza al comprador por el tema que le corresponde, que Sí, es claro. el pago. Atraso de pago, yo siempre le digo a mis clientes, tú tienes una obligación de pagar. Así te pongan una penalidad de 10, 15, 20, 30, 50, eso está en ti aceptarla. ¿Estás Exacto. dispuesto a aceptarla? ¿Te vas a atrasar? No. Pero también asimismo, el que está comprando, que tiene una forma de pago de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, quiere, como lo dice el nombre, una promesa de compraventa. Claro. Se le ha prometido la entrega del bien. Entonces, ¿qué pasa si tú no entregas a tiempo Justo. o si nunca entregas? Debe haber una penalidad. Debe ser Entonces, equilibrado. Ahí fue que, como dijo Leo hace un momento, yo particularmente me voy al fallo de la no equidad en cuanto a te penalizo, pero no me penalices. Exacto, si no. Y eso sería un elemento a tomar en cuenta para evitar un fraude. Ujú. Que en verdad no sería un fraude, pero sí se podría convertir en uno. Ok. No intencional. No intencional, claro. Yo tengo una preguntita y me la voy a dejar para el final, Ok. que también está calientica Bien, esta bien, pregunta. Entonces, pero te voy a preguntar ahora, ¿qué importancia tienen los famosos fideicomisos, fiduciarias, que ya todos los clientes la quieren, Sí, la buscan, Claro. tienen hambre de fiduciaria? sí. Hasta el momento, la fiduciaria se ha utilizado mucho en proyectos donde, por ejemplo, hay un aportante del terreno, Sí, un inversionista y un constructor Claro. o comercial, o quien va a hacer la parte comercial. Cuando no es una compañía única, entonces ahí veo la necesidad del fideicomiso. También para constructoras que no tienen una historia en la espalda, o sea, que no son conocidas, para cubrir y No tienen un trayecto. y transmitir confianza
necesitan también la fiduciaria. Pero en general, en ámbito general, ¿qué importancia y qué beneficios tiene la fiduciaria para el comprador y para el constructor? Para ambos. Para Qué bueno que lo ambos. aclaraste. Lo que pasa es que la figura de la fiduciaria viene como un tercer elemento que depura la negociación. Fuera del acuerdo entre las partes, vendedor-comprador, al tú introducir la figura de la fiduciaria de por sí ya tiene sus requerimientos que obligan a ese propietario, a ese vendedor, a ese desarrollador, a tener la documentación lista y o, si no la tiene, lo obliga con plazos a tenerla lista para poder obtener los beneficios que son los desembolsos. Entonces, viene siendo como un árbitro, es mi interpretación. La ley no lo asigna como árbitro. ¿Pero por qué digo árbitro? Porque él llega a ser un intermediario Exacto. superior, a mi entender, superior, Como la autoridad. como la autoridad, donde dice, por mí te van a prestar, porque ya los bancos van a decir, y las fiduciarias normalmente están vinculadas a bancos. Entonces Exacto. ya eso es como, ya tú sobrepasaste un peldaño ante ese banco para tú lograr ese préstamo para la construcción. Pero a la vez beneficia al comprador porque aísla y salvaguarda el derecho de propiedad. Así, el título todavía no esté a nombre del propietario, o si esté, va a pasar eventualmente a nombre de la fiduciaria, quien es que va a controlar. Fuera de el título de árbitro que le acabo de asignar, sería también por momentos como una figura escrow. Escrow, que es intermediario de fondos. Sí, sí. Entonces, fíjate, o sea, él abarca un tema tanto de titularidad como de fondo, de manejo de fondos. Entonces, esa es la importancia que yo veo tanto para el desarrollador como para el comprador. Ellos administran, en palabras pobres, Llanas. llanas, ellos administran y aseguran que los fondos vayan destinados Claro. a lo que va destinado. Y en las partidas, Exacto. como se acuerde Exacto. en el contrato. Exacto. De acuerdo al Tú avance de hiciste obra. en la primera losa, entonces ahora yo te hago el desembolso para la segunda losa y así. Pero tú tocaste el tema del préstamo y qué bueno. Porque, ¿qué sucede cuando la constructora es propietaria del terreno? Tiene capital suficiente para la construcción. Sí. Y no tiene inversionistas ni aportantes de terreno. ¿Es necesaria la fiduciaria? También. Sí, porque es que, como te digo, la fiduciaria inclusive le da una sensación intangible de seguridad al comprador. Fíjate que vimos las dos vertientes. Sí. ¿Por qué se beneficia el constructor y o desarrolladora y o propietario y o vendedor? Por el lado de conseguir los fondos, de una preaprobación más rápida. Pero si ya tienes el terreno y ya tienes los fondos, como quiera, te afianza. ¿Tú lo recomiendas? Claro que sí. No. De Que hecho, no es obligatorio. No, para nada. No es Pero hay muchos obligatorio. proyectos Para nada. de Pero tú lujo. lo recomiendas. Exacto. Sí, claro. Hay muchos proyectos de lujo en zonas privilegiadas, por así Sí. decirlo. Que los proyectos son apartamentos bastante de lujo, costosos, Y comienzan. o no por piso, y tienen su Comienzan a fideicomiso. tener su No, fiduciaria. y sí, tienen su fiduciaria, porque yo como inversionista quiero asegurarme, aunque quien esté construyendo sea una constructora de peso, sea una familia de renombre con fondos suficientes, yo quiero asegurarme de que mi inversión... Ahora que tú dices ese ejemplo, te voy a dar un elemento más. Las situaciones le pasan al más organizado. Y está, como dijo Carolina, ese ejemplo de ese propietario que tiene su título, que la propiedad es propia, que tiene los fondos, pero esa es tu realidad hoy. En medio de la construcción o en medio de la venta o en medio de la elaboración del proyecto, sucede una situación. ¿Qué puede Y pasar? entonces, ¿qué pasa? Ya si tú firmaste con una fiduciaria, esa constructora está obligada no solamente a los compradores, sino a la fiduciaria. No, y tiene un respaldo. Y de la puede fiduciaria. perder. Por eso es que la fiduciaria pone como una de sus obligaciones el transferir el título a nombre de la fiduciaria. ¿Por qué? Porque así ya el vendedor no detenta el derecho de propiedad y no puede distraer ni hipotecar la propiedad a terceros. Porque hay constructores que, sin mala fe, en medio de un proyecto dicen, estamos cortos, voy a volver a hipotecar, pero yo sé que con las partidas que me van a pagar
voy a saldar antes de. Y pasa cualquier situación. Y luego se ven envueltos en situaciones donde no pueden liberar las unidades de esa segunda hipoteca que no estaba prevista. ¿Y quién es? Entonces se crea una situación entre ese comprador o compradores y ese propietario Un vendedor. círculo vicioso. Claro. Entonces, Yo ¿cuáles son los documentos esenciales que un comprador debe verificar antes de hacer una inversión? Y, por ejemplo, ¿qué consejos prácticos tú les darías a esos inversionistas antes de hacer una inversión? El documento por excelencia, que es el certificado de título, y con eso incluyo la carta constancia, obviamente es... El azul y rosadito. No, porque nosotros hicimos un curso. Estamos preparados. Nosotros hicimos un curso de todo eso ya. No, pero hablando del En certificado de Urban Training Camp. Que ya nosotros hicimos hasta el curso de agrimensura. Así que si tú necesitas... No, y mira, qué bueno que ustedes están yendo un paso más allá, porque yo recuerdo que hace unos años, ¿verdad? Tengo unos cuantos añitos ya en la práctica jurídica. Es que empezaste muy joven. Sí, fue eso. Cuando yo comencé a tratar, por suerte, a temprana edad, con agrimensores, habían compañeros míos que decían, pero es que yo no tengo que saber de eso. Es que yo no tengo eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo veía más allá. Yo lo veía la negociación donde un cliente a mí no me podía preguntar, ven acá, entonces, ¿está saneada o está deslindada? Y yo decirle, déjeme llamar al agrimensor, porque eso a mí como profesional Claro. me limita, igual a ustedes. Ustedes no tienen que ser especialistas jurídicos en el área, pero sí tener por lo menos las primeras 2 de 5 o 10 preguntas que el cliente Exacto. vaya a hacer. Una noción Y lo clara. voy a referir como el médico general, como el ejemplo que pusiste. A saber dónde mandarte. Exacto. Exacto. Pero tener las primeras. Entonces, si ustedes van en Urban, obviamente, están yendo un paso más allá en ir hasta a temas de agrimensura. Sí, ya nosotros hicimos un Dígase, curso. de mensura, ustedes, cualquier pregunta, ok, la persona compró un apartamento, usted está pensando en una unidad, pero esa unidad está encima de un terreno y ese Exacto. terreno no está subdividido. Y ese terreno, antes de ser subdividido, hay que ser deslindado. Entonces, se te puede aparecer, como yo siempre digo, clientes que pregunten mucho por torpeza o por astucia. Sí. Igual van a preguntar. Yo le tengo Y más si miedo son de una al que nacionalidad pregunta. específica. No lo digas. Y tú Yo no sabes- lo dije. Y tú no sabes cuál es peor, porque igual el que pregunta por torpeza pregunta mucho. Y aunque él no sepa, él entiende que tú debes saber. Y el que Claro. pregunta por astucia, aunque tenga el dinero y quiere comprar, que yo sé que a ustedes le ha tocado segurito compradores de eso, innecesariamente quieren retar el conocimiento de su asesor. Aunque ya ellos estén listos para comprar. Y si sienten que ustedes no tienen el manejo Exacto. de la negociación, se atreven hasta a desviarse. Sí. Y lo he visto, porque a mí me toca estar del otro lado en la mesa de negociación. Ujú, así Sí, es. así mismo es. Entonces, vamos a una parte también sumamente importante y es cómo pueden los inversionistas extranjeros buscar la adecuada asesoría para evitar y detectar intentos de fraude. Ahí la verdad es que ustedes, los corredores inmobiliarios, tienen una gran responsabilidad. Porque cuando alguien está interesado en comprar, y mucho más en el extranjero, o sea, dígase, una persona local tiene vías para llegar a un inmueble. Claro. Un local dice, me gustaría tener un inmueble en Terrenas, y hasta de tanto ir a Terrenas... No se dicen- tira para terreno. Por eso, o sea, tienen por lo menos el conocimiento y el acceso para poder llegar a un área, aunque no conozcan el complejo que quieren, dicen, me gustan las galeras, y comienzan a averiguar en las galeras. El extranjero, la vía que tiene por las redes y por el internet y por la web es inicialmente los corredores inmobiliarios, los brokers. Entonces, ahí sí, inmobiliarias como Urban, que sí tienen ese acceso y esa exposición y esa buena fama, es la manera inicial en la que un extranjero, que fue tu pregunta, puede lograr dar con alguien, con una empresa que lo va a orientar y los va a posicionar en un proyecto de constructoras y desarrolladores serios. Serios. Ya luego entramos los abogados en la cola. Como dice, clientes que llegan nuevos. ¿Y cómo yo sé? He escuchado que hay fraude para ellos. Digo, no, pero usted no le ha pasado porque usted llegó de mí. Exactamente. A usted Exacto. no le va a pasar. Exactamente. Y hay una nacionalidad, la nacionalidad específica, Ajá, exacto. que ellos, para comprar, ellos dicen, una última preguntitita. Y yo le digo, tú sabes que no es la última, pero hazla. Pero, claro. Y esa preguntita tú tienes que darle a leer más en Sí, WhatsApp. claro. Entonces, y ellos preguntan porque realmente
vienen de un país donde se vende todo con fiduciaria. Ujú. Y aquí no es así. Entonces, No es así. tienen que desaprender para aprender a invertir aquí. Exacto. Pero esa misma nacionalidad es uno que viene con mucho conocimiento. Exacto. Sí. Entonces, ellos preguntan por curiosidad y porque están aprendiendo. Fíjate lo que te dije. Está el que te pregunta Bueno, por con ignorancia mucho- y está el que te pregunta por conocimiento o astucia. Y ellos tienen también muchos miedos. Sí, claro. Y puede pasar en cualquier. Entonces, ellos lo que hacen, la mayoría de lo que yo he vendido, es que ellos buscan cuáles son las mejores inmobiliarias Inmobiliarias. del país. Y no sé por qué siempre llegan donde el Urban Group. Es obvio. Es que mira, mientras una empresa se mantiene firme, en crecimiento, depurando, ya, como dicen, cría fama y acuéstate a dormir, la diferencia es que ustedes no se acuestan, como tampoco me acuesto yo. Entonces, Exacto. mientras más tú vayas logrando ventas sin situaciones, ¿verdad? Jurídicas, sin Exacto. fraudes, como el tema que estamos tratando, entonces ya esa es tu mejor carta de presentación. Claro que sí. Ok. Entonces, ¿qué tanto en el sector inmobiliario como en el sistema legal, cuáles cambios tú propones o tú tienes entendido que podrían mejorarse para así proteger al Aún más. inversionista? Mira, sorprendentemente, sabes que los dominicanos, lamentablemente, Somos buenos todos. tenemos una idiosincrasia de queja y de queja contra el gobierno. Yo estoy lidiando con el sector inmobiliario desde hace unas décadas. No lo digas. Desde hace no lo unas digas. décadas. Y yo he visto el avance. O sea, cuando yo comencé a hacer investigaciones, eran investigaciones físicas en cajas de papeles, que yo salía de ahí con un olor a papel mojado, pero era la forma que había. Entonces, yo viendo el avance, te puedo decir que las herramientas están, que se puedan afinar, sí. Sí. Lo que sí yo creo es que se necesita más concientizar al comprador, Exacto. al inversionista. ¿Me entiendes? Ajá. O sea, las herramientas están. Claro, siempre se pueden perfeccionar, pero como les acabo de decir, ahí está la jurisdicción, ahí está impuestos internos, ahí está Cámara de Comercio, ahí está catastro, ahí está mensuras catastrales, ahí están los tribunales de tierra. Pero es increíble cómo todavía hay compradores, inversionistas que compran sin hacer la El debida uso. diligencia. Y el uso de las herramientas. Señora, a mí me llegan casos, los que ya firmaron, o sea, personas que llegan a mi despacho con compras no formalizadas y que cuando yo reviso la documentación, yo digo, pero usted no, o sea, no revisan, no piden certificaciones, no hacen la investigación por ahorrarse $2 de contratar con un broker de calidad Ujú. o con un abogado especialista en el área, como bien tú dijiste, no con un abogado que se graduó hace 40 años pero no ha ejercido, o con un abogado que es especialista en otra área y dijo, no, eso yo lo sé, porque Sí. cada área tiene sus secretos. Claro, eso es algo que yo le hablo a mis clientes, de hecho a mis compañeros, yo les comento. Cuando nosotros compramos un vehículo, le vamos a poner un precio promedio, 50,000, 60,000, $70,000. No escatimamos esfuerzo para comprar un seguro para vehículo. Claro. Pagar No, 1,000, leemos todos los 1,500. Nos leemos 1,000. todos los reviews y qué dice esto. ¿Qué dice eso? Exacto. ¿Y cuál choca más? ¿Y cuál sube más la Hasta el subidita? color. Ujú. Sí, porque el negro coge más calor y el blanco. Que el rojo chocan más. Exacto, que el gris no se ve en el aguacero. Sí, no, todo eso. Pero, y invertimos un dinero en asegurarlo, porque es necesario. Ahora bien, en el sector inmobiliario vamos a invertir 100,000, 200, 500,000, 1,000,000, 3 millones, como hemos visto en muchos casos, De dólares. de dólares. De dólares. Aclarando. Y cuando se le dice que el abogado va a cobrar 1,000, 1,500, 500, 800 por una 300, revisión. 300 por revisión. ¿Qué? ¿Cómo? Bárbaro. Claro, Tú vas a hacer una inversión millonaria, porque estamos hablando de millones, claro. y no te vas a asegurar de firmar un acuerdo que realmente te beneficie, que te asegure que estás haciendo una inversión. Eso es como comprar el iPhone 15 y comprar el forro a los chinos. Please. O sea, Sí, pero o sea,
También esos Pero- clientes, Sí, ya le dio calor a Leo. como el ejemplo que acabo de decir, Ya le dio calor a ese es Leo, el porque cliente señores, que invirtió o pactó por una inversión de 500,000, 1 millón o 2 millones, no se acompañó de un profesional a la altura, y cuando llega a mi despacho, ya con esos acuerdos imperfectos firmados, entonces no son 300 ni 500 que va a tener que pagar. no. Pero ahí ya no va a tener opción. Exacto. Pero mira, hablando de eso de las personas que no investigan adecuadamente, ya sea 500,000, un negocio de peso, hay que investigar porque es tu dinero. O sea, yo siempre pienso en el trabajo que pasan mis clientes Claro. en el extranjero, pasando frío, trabajando en 3 trabajos para comprar su apartamento aquí. O sea, yo me pongo en la Cualquier posición inversión. de ellos. Y que me llamen al primito, búscame un apartamento. Exacto. Yo me pongo en el lugar de ellos y yo quiero dormir en la noche tranquila toda Claro, mi vida. claro que sí. Yo quiero que mis hijos puedan salir a la calle en un futuro. Claro. Entonces, en el caso famoso que fue que destapó prácticamente todo, había un factor común. Y lo digo porque lo vi, lo leí. Un sobrino mío me habló del proyecto. Un amigo mío me lo recomendó. Un amigo que es amigo del constructor. O sea, en la gran mayoría, para no decir el 95%, no contactó un agente inmobiliario Claro. serio. Claro. Porque de asesores y de vendedores de casa hay millones. Claro. Pero no contactó una agencia inmobiliaria seria. No se asesoró de un abogado. Entonces, el factor común aquí es ese, porque bien has dicho tú. Las herramientas están ahí. Claro. Entonces, Están. si la usas, Claro. te cubres del fraude. No es preguntar, ¿y qué construyó la constructora? ¿Y es seria los dueños de la constructora? No, hay que ir a fondo, No, Carolina. asesorarse bien de usar un asesor inmobiliario serio, con una inmobiliaria de renombre, y asesorarse y usar las herramientas. Pero que es como en todas las carreras, en todas las profesiones, siempre hay intrusos que no tienen la preparación adecuada, sin embargo, andan haciendo de profesionales. Señor, Igual pasa en el mundo inmobiliario. Claro. Hay muchos asesores inmobiliarios competentes, capacitados, con mucha experiencia, y también hay muchos otros que no. Mira, y te voy a decir algo, yéndonos un paso más adelante. Ya una vez tú hiciste la investigación del inmueble per se y corroboraste la titularidad del vendedor, viene el elemento contrato exacto. o contratos. Y de la mano con él o los contratos, la documentación paralela. Porque puedo yo ser el propietario y puedo yo ser y tener el dinero. Pero si en ese contrato de promesa o compraventa definitiva o venta condicional, los términos van en tu contra, al final no es un fraude, porque tú No. aceptaste. Tú puedes demandar, pero eso fue lo que tú acordaste. Exacto. Entonces, Exacto. también fuera de la situación real del inmueble, tú tienes que ir acompañado de alguien que pueda materializar tu voluntad. Porque alguien simplemente va a decir, yo quiero comprar en la playa, pero tú en verdad tienes que llevarlo a saber cuál es su intención. ¿Es para vivirlo? ¿Es para alquilarlo? inversión, es para la ¿Es para familia. inversión? ¿O es para tú dejar un patrimonio a uno de tus hijos? Todo eso tú lo tienes que tomar en cuenta al momento de tú pactar para tú saber Exacto. qué documentación y cuál va a ser la forma de la negociación. Por eso dije que inicialmente el que debe tomar de la mano a ese comprador o a ese inversionista es el corredor inmobiliario. El asesor inmobiliario. Pero una vez ustedes lo toman de la mano, lo correcto es más adelante o casi inmediatamente ir acompañado de un especialista en el área jurídica inmobiliaria. Exacto, especialista. En conclusión y en resumen, primer paso, una inmobiliaria seria, con renombre, con historia, con una buena historia, Sí. porque hay varios tipos de historia. Exactamente. Un especialista en el área de derechos y así asegura. Fiduciaria, es una parte muy importante. Es un plus. Si usted quiere fiduciaria, señor cliente adorado, la fiduciaria depura la constructora. Claro. Pero lo va a depurar usted también, porque no quieren entregar ni la cédula. Quieren la fiduciaria, pero ¿y por qué yo tengo que entregarlo todo de cuenta? Porque la fiduciaria quiere saber si tú puedes pagar.
Mi Porque- primo compró y no le pidieron tanta Porque cosa. tú quieres saber si el constructor puede construir, pero la fiduciaria quiere saber si tú quieres si tú tú calificas. puedes pagar. Y tú Es calificas. una Entonces- depuración de ambos lados. Entonces hay que depurarlo. Entonces, Claro. esa parte también es muy Claro. importante que la entiendan. Exactamente. Pero yo te tengo una pregunta a bucapié. Ujú. ¿El retraso en la entrega de un proyecto se puede considerar fraude? No, Carajo, no, caramba. no, Lo dijo él, no lo dije yo. no. Eso es incumplimiento. Y tiene sus penalidades jurídicas, pero no bajo la definición de un fraude, porque ellos no están usurpando una titularidad falsa. Ellos no, o sea, el tema de tú retrasarte puede venir dado por una de varias situaciones, pero no entra bajo fraude. No entra Oh. en fraude, señor. Los letreritos, que se llama retraso, puede ser una mala Claro. gestión. Claro. Señores, yo Y tiene su recuerdo- penalidad. O sea, Claro. no estamos diciendo que no es una razón para que sea llevado ante los tribunales, pero la definición no es fraude. No es fraude. No Puede es ser una. Yo estuve en una situación de una torre que Ujú. estaba lista Ujú. y el container donde venía el ascensor tuvo un accidente. Ya. Imagínate, son cosas. Eso se atrasó como un año Sí, sí, porque eso, imagínate. porque te fue digo, un proceso. Y hasta en un contrato bien redactado puede salvar, en este caso, al vendedor, a la constructora, Ujú. al desarrollador. Porque en verdad es un elemento que escapa de sus Fuerza manos. mayor, es fuerza mayor. No es fuerza mayor per se. Lo que pasa es que yo siento que después de la pandemia esa frase se ha Porque a mí no fue extendido. fuerza mayor hubiese sido que ese contenedor se pierda en el mar porque Por un una huracán, tormenta. un Exacto. huracán. El huracán fue la causa. Entonces, la Un fuerza tsunami. mayor fue... Exacto. Y el choque que hubo en el cruce famoso, el siguiente más famoso después del de Panamá, se atrasó muchísimo Sí, material, sí, de sí. todo. Se perdió mucha Se perdió mucha mercancía. Pero ahí sí... no, pero yo te aseguro Fue fuerza mayor. que la mayoría, para no decir todos los contratos de los desarrolladores, abarcan esas situaciones. Fuerza Aquí yo mayor. siento que, sin exagerar, a quien debemos proteger principalmente es al comprador. Sí. Ok. Principalmente porque ya los contratos de proyectos en su borrador más simple ya están preparados Para cualquier eventualidad. para cualquier eventualidad No. que le pueda pasar al desarrollador. Yo imagino que es normal. Que quien hace su contrato dice, yo me voy a defender Claro, Claro. de manera genuina. claro, Y bueno, y el otro que grite. claro. Porque también, o Porque sea, las constructoras aceptan, con la que hemos trabajado nosotros, que son sí, constructoras serias, aceptan cuando le sugerencias hacemos sugerencias de que, mira, mi justos. cliente quiere esto y esto y aquello, pues se evalúa y se negocia, no es tan cerrado. Yo soy un abogado que cuando yo estoy negociando los términos de un contrato, yo no pierdo tiempo pidiendo 10, 15 o 20 cambios, siendo 10 de forma y 4 de fondo. Yo me voy a los importantes, Perfecto. a los 3 o 5 de fondo, y dependiendo el lenguaje del contrato, propongo los 2 o 3 de forma. Porque también yo tengo que aclararle, si me toca un cliente necio, yo no soy el abogado para ese cliente. Yo no y estoy los para... constructores yo no- tampoco no, están queriendo a los clientes necios. no, por eso, pero yo, o sea, ni yo voy a batallar un tema porque ellos tienen su contrato y hay más proyectos. Ahora, cuando un cliente yo le digo, mira, estos 3 o 5 elementos son los importantes para ti y le explico cada obligación, cada compromiso y le digo, y también me gustaría estos 2 o 3 de forma según lo que tú me explicaste que es el propósito de tu apartamento. Si yo entonces negocio esos 5 u 8 y yo veo que la constructora está negada de los 5 en 4 o de los 8, 6, yo hago el intento, pero yo le digo a mi comprador, ese no es el proyecto para ti. Porque hay mala intención. O porque tú no vas a entrar en un contrato donde yo, como tu asesor, no me sienta cómodo con lo que yo voy a hacer que tú acuerdes y firmes. Ok. Entonces, una constructora que dice, este es mi contrato, y yo estoy consciente, como le dije ahorita, los elementos que debe tener un contrato, ya sea de promesa o de venta definitiva, eso lo sé yo, eso no lo sabe el constructor, eso lo sé yo. Entonces, si yo te digo a ti, tú sabes muy bien que puede pasar esto y esto y esto. No, mi cronograma de construcción no está para atrasos. Yo le digo, ni el bolsillo de mi cliente está para no pagarte.
Exacto. Cuando sabemos que tú puedes tener el dinero cash y al otro día tú tienes una situación de salud y tú vacías esa cuenta. Y sabemos que tú puedes tener el mejor cronograma de construcción, pero si uno de tus accionistas, que ha pasado, he llevado litigios de ese tipo en proyectos del este, te defalca, Sí, porque ahí es eso no es culpa del comprador. ahí es donde yo digo, si hay un inversionista externo a tu compañía, ahí debe haber una fiduciaria. Entonces, pueden pasar situaciones. Yo lo que digo es que sea un contrato, vuelvo siempre al contrato con equidad. Claro, si tú fueras a resumir lo que hemos hablado durante este rato, Atención a resumir. en una... No, ¿por qué? ¿Cuál sería la frase, ¿verdad? O el párrafo, o las 3 Frase, páginas, frase. con la que tú quieres que se recuerde este momento? ¿Cuál sería esta conversación? Todo comprador debe hacer la debida diligencia. Y con debida diligencia quiero decir la investigación. Ok, perfecto. Debida diligencia. Debida diligencia. Pues Darwin, muchísimas gracias por tus conocimientos, por compartir tu conocimiento, por aceptar la invitación otra vez con nosotros. Gracias. Así es. No, me duele la cabeza. A mí me duele el cerebro. A mí me duele el cerebro. No, ustedes saben que este tema a mí me apasiona. Pero mucho, porque a mí me es que es apasiona. sumamente interesante y nosotros realmente creo que estamos logrando el objetivo. Claro. Nos pusimos serios, Eliente. Nos pusimos serios. Ay. Estuvimos serios. Por eso que me duele la cabeza, porque aquí yo no me río. Pero en realidad, creo que estamos cumpliendo el objetivo, que es educar, orientar. No es que deben dejar de invertir. No, imposible. Es que las herramientas están, vamos a utilizarlas para que sea una buena inversión. Exactamente. Acompañada de los asesores adecuados. Claro. No, hablando en serio, una buena inmobiliaria, un buen asesor y un buen abogado especializado en el área. Su sobrino que alquila la casa. No, ese no. Me fui muy... Totalmente de acuerdo. Y nunca vamos a despedir antes de que yo diga de los abogados que quieren sacar provecho de las negociaciones, porque eso es otro tema. Ok, es otro podcast. Este es otro podcast. Es el que nos van a prohibir, a censurar. Muchísimas gracias. Fue extenso. Exactamente. Estamos sudando. Por favor, denle a la campanita, denle like, compártanlo, denos a seguir para que estén al tanto cuando subamos el próximo Por favor, podcast. compártanlo, porque se comparte lo bueno también. Claro que sí. YouTube deja que se comparta lo bueno. Claro. Bye, bye. Gracias, Bye, bye. Darwin. Bye.